¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso. Las recomendaciones para construir un diagrama de flujo son las siguientes. Se deben usar solamente líneas de flujo horizontal o vertical. Se debe evitar el cruce de líneas utilizando los conectores. Se deben usar conectores solo cuando sea necesario. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. Se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Simbología. Los símbolos han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, denominado en sus siglas ANSI. El primer símbolo nos indica el inicio y fin, el segundo entrada y salida de datos. Recalcar que si uno quiere ser más específico en entrada y salida de datos, puede utilizar otro tipo de símbolos, como para pantalla, teclado, impresora, USB, entre otros. El tercer símbolo indica proceso, cuarto símbolo una decisión, el quinto símbolo es una decisión múltiple, el sexto símbolo es una estructura repetitiva, después observamos los flujos de datos y por último los conectores. Estos símbolos son los más utilizados, así que tenganlo presente. ¿Y qué es un pseudocódigo? Es una forma de expresar el algoritmo utilizando el lenguaje natural, comprensible para cualquier persona, pero añadiendo ciertas instrucciones típicas de los lenguajes de programación. No existe una sintaxis estándar para el pseudocódigo, pero en ella se reflejan las instrucciones típicas de los lenguajes de programación. Como ventajas podemos observar que ocupa menos espacio en una hoja de papel, permite representar en forma fácil operaciones repetitivas complejas, es muy fácil pasar de pseudocódigo a un lenguaje de programación. Si se siguen las reglas se pueden observar claramente los niveles que tiene cada operación. Recordar que un pseudocódigo también tiene palabras claves. Aquí podemos observar una lista de palabras claves. Existen más, pero estas son las más conocidas que vamos a hacer uso. Mayormente en español vamos a hacer uso para escribir el pseudocódigo y en inglés ya en un lenguaje de programación. Ahora, para consolidar estos conceptos vamos a realizar un ejemplo que dice: escribe un algoritmo que pregunte por dos números y muestre como resultado la suma de estos. Entonces, hay que pensar un poco y del problema obtener los datos importantes. Como datos importantes son dos números y como resultado una suma. Entonces esto quiere decir que vamos a tener tres variables. Dos variables en la cual se van a ingresar el valor y la tercera variable va a almacenar la suma de estos dos. Para la resolución de este ejercicio es la siguiente. Podemos observar en el diagrama de flujo que lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras tres variables. En este caso, como son números, vamos a declararlo como tipo de dato entero. El tercer símbolo significa que se va a mostrar un mensaje en pantalla, que va a ser el siguiente: escribir el primer número. El cuarto símbolo significa que se va a hacer un ingreso de datos mediante teclado. Entonces, yo voy a ingresar un valor y se va a almacenar en la variable número 1. Luego, se va a mostrar otra vez en pantalla un mensaje que diga escribir el segundo número. Y se va a ingresar mediante teclado el valor de la segunda variable. Después observamos el proceso. La suma del primer número y el segundo número se va a almacenar en la variable suma. Y luego observamos que se va a mostrar en pantalla un mensaje que va a decir: la suma es suma, sabiendo que suma está almacenando el valor al sumar estos dos números. El diagrama de flujo se deja entender muy claramente. Cualquier persona puede entenderlo. Eso es lo bueno de un diagrama de flujo, que cualquiera lo puede interpretar. Y en el pseudocódigo como que es un poco difícil, nada más. Iniciamos el algoritmo, le asignamos un nombre, definimos nuestras variables como tipo de dato entero, luego escribir quiere decir que se va a mostrar un mensaje en pantalla y va a decir escribir el primer número. Leer número significa que tú vas a ingresar un valor y ese valor se va a asignar a la variable número 1 y luego se repite este proceso para la segunda variable. Luego, obtenido ya el valor de la primera variable y de la segunda variable, se va a realizar una operación que es la suma, y la suma de estos dos números se va a almacenar en la variable suma, o sea, se le está asignando la suma en la variable suma. Por último, se va a mostrar un mensaje en pantalla que diga la suma es suma. Y listo, eso es todo. Recordar que de un pseudocódigo es más fácil llevarlo a un lenguaje de programación, porque los pasos ya están casi definidos, solamente es cuestión de interpretarlo en la sintaxis de un lenguaje de programación. Recordar que la sintaxis de programación, que en la mayoría de casos varía ampliamente.